¿Eres una persona conformista o eres una persona que se arriesga a hacer cambios en tu vida? ¿Cómo eres? Bueno, me gustaría conocer un poco de esto y también de por qué algunas personas no se arriesgan a hacer cambios en su vida. Si quieres conocer un poco más del tema, mi opinión y lo que me ha pasado a mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que siempre comparte contigo acerca de crecimiento personal. Algunas veces de modo explícito y otras veces contando experiencias propias y también de costumbres y hábitos de los otros, los cubanos. Hoy vamos a hablar de eso, de salir de la zona de confort, de tomar decisiones. El tomar decisiones, bueno, yo lo veo desde el punto de vista que es muy necesario y es algo que se hace todos los días. Ahora, no todas las decisiones tienen una marca tan fuerte en tu vida. De manera constante y significativa, así que depende del tipo de decisiones, pero todos los días como seres humanos tenemos que tomar decisiones porque levantarte, caminar, qué vas a comer, qué te vas a vestir, son decisiones que se toman. Algunas parecen hasta incluso implícitas y no les das mucha importancia, pero otras sí tienen bastante importancia. Y aunque parezca algunas insignificantes, pueden marcar tu antes y tu después. Fíjense que hay testimonios de algunas personas que a veces han hecho su misma rutina, han ido de manera, ya sabes, de manera sistemática por el mismo camino hacia su trabajo y el día que decidieron cambiar, bueno, se salvaron hasta de un accidente. Esas cosas han pasado también. Quiere decir que un cambio de decisión, perdón, una toma de decisión a la hora de tú hasta por ir a tu camino hacia el trabajo puede cambiar tu vida. Todo es tomar decisiones, pero bueno, sabemos perfectamente que queremos hablar acerca de decisiones más importantes, decisiones que marcan tu antes y después. El ser humano, entre las primeras decisiones que comienza a trazar, por lo menos es en la adolescencia y de paso hacia la juventud, cuando tiene que decidir qué va a estudiar, que eso que va a estudiar va a marcar en qué va a trabajar y esto va a marcar también su vida. Y yo creo que ese es un momento que cuando yo lo recuerdo perfectamente, que cuando yo lo viví, yo dije, bueno, ¿y por qué me toca tomar una decisión tan importante en la que es pero muy vital que nadie te imponga, sino que todo el mundo te ponga los pros y los contras y tú tomes tus propias decisiones? Tomar la decisión correcta es bastante difícil, pero yo digo que en ese momento hay mucha juventud y hay mucha inexperiencia para tomar una decisión tan importante que va a marcar toda nuestra vida, o por lo menos gran parte de nuestra vida. Y yo lo digo así porque a veces ni en ese momento sabemos bien qué es lo que queremos, ni nos hemos identificado bien. Muchos padres van guiando, a veces cuando hay profesiones como la música, como la danza, a los niños, y ya van siendo adolescentes, y los van guiando por donde eso. Pero otras veces es por puro talento que los seleccionan, que descubren dónde quieren estar. Y otras veces es puro riesgo. Entonces, yo recuerdo perfectamente que cuando tenía esa edad, yo decía, esto es demasiada responsabilidad como para asumirla con esta edad, porque esto va a marcar eso, más teniendo en cuenta que quiero decirles que yo soy una persona que no es que no me gusten los cambios, no es que no me guste tomar decisiones, no es que le tenga miedo a enfrentarme, a salir de la zona de confort, sino que yo me considero que soy una persona muy estable. Y entonces eso trae como consecuencia que la decisión que yo tomara en ese momento iba a marcar una estabilidad, iba a marcar cuánto tiempo iba a estar ahí como creando fundamentos en esa posición. Esto lo remarco porque, bueno, estoy hablando desde mi propia experiencia, desde mis características, de cómo soy como ser humano, y eso es importante saberlo. Pero ya yo desde adolescente sabía que yo era una persona así, que me quedo no estática, sino que en el mismo lugar, en la misma posición. Me gusta crecer, me pongo mis propios retos, mis emprendimientos para seguir creciendo, pero no obstante a eso, soy una persona muy fidedigna y muy de una misma posición, de una misma esto. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, no es el caso, pero para que ponerles un ejemplo, si yo voy a estudiar ingeniería civil y voy a ejercer ingeniería civil, bueno, me voy a especializar en esto y en eso voy a seguir ahí más. Eso no quiere decir que no amplíe otros horizontes, que no me interesen otras cosas, pero simplemente que le voy a rendir un respeto a esa posición que adopte. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque la persona que depende de mí, bueno, se siente tranquilo, confiado si estoy haciendo un buen trabajo. ¿Es bueno para mí también? Bueno, sí, porque me siento que voy echando raíces y me siento con una especie de seguridad. ¿Es malo? Sí, también,
porque a veces eso sin darme cuenta y sin percatarme me crea una comodidad y estoy tratando de salir y no me doy cuenta que a veces sin querer estoy al borde ahí constantemente, señores, de no caer en la zona de confort y en el no superarme y en el no querer seguir avanzando en la vida. Pero esto es lo que me acontece a mí, que a veces tengo que tener cuidado con esto. Entonces, después pasó el tiempo y vino otro momento de decisiones. Con este otro momento de decisiones es cuando ya tú escogiste la profesión por la que te estás preparando y que sueñas que la vas a ejercer y comienzas a prepararte y cuando ya estás en el último momento para vencer esa etapa de estudio, para pasar a lo profesional, todos entramos en una crisis de que no lo voy a lograr, no puedo más. Todo el mundo se da los pelos y se grita. No sé si a ti te ha pasado en el momento de las tesis, en el momento del último año, en el momento de que ya piensas que no puedes más, que vas a tirar la toalla, que ha sido mucho, que no puedes, y viene alguien y te da fuerza, la familia te anima, algún amigo, tú mismo te dices, mí mismo, yo voy porque voy. Conozco algunas amistades mías que no han tenido ni siquiera apoyo familiar, pero sí han tenido una fuerza de voluntad que yo realmente los aplaudo por siempre porque es muy fuerte esa etapa. Pero ¿qué implica ese momento? ¿Ese momento qué implica? Implica que cuando tú te prepares, tú digas, espera un momento, no solamente he adquirido un conocimiento, sino que tengo que dar el mejor conocimiento porque yo voy a ejercer esto que yo estudié. Y si voy a ejercer lo que yo estudié, imagínense, es como que un médico no le presta atención a alguna asignatura porque no le gusta y de eso depende la vida de sus pacientes. Entonces es muy importante que tú entiendas y que los jóvenes entiendan a veces que eso no está pasando en Cuba. La gente estudian por estudiar, guste o no le guste. Esto es con suerte de los que siguen estudiando porque hay muchos que lamentablemente ya han dejado su carrera, sus profesiones, lo que sea, dejado sus estudios. Porque realmente no se sienten que no se ven reflejados en una sociedad donde van a ser realmente reconocidos económicamente con lo que están estudiando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la gente estudia por estudiar, pim, pam, como si mañana no le hiciera falta eso, aunque sea un técnico medio en contabilidad, en economía. Señor, si tú te van a contratar después en eso, si tú no sabes hacer eso, ¿por qué tú estudias? No le dan la responsabilidad a esa toma de decisiones de decir, sí tengo que estudiar, y no es para aprobar, ni por los pelos, como se dice en Cuba, que es cuando aprueban así, con la mínima puntuación. No es para eso, es para poder poner en práctica esto. Y entonces, estoy poniendo estos ejemplos, ¿por qué? Bueno, por la simple y llana razón de que nosotros pensamos que en la vida, después cuando nos tocan tomar otras decisiones, nos acordamos de eso, de cuando éramos adolescentes, y pensamos que ese fue nuestro peor momento, el momento más difícil para tomar decisiones. Y no sabes que cuando tú tienes que hacer un cambio brusco en tu vida, y cuando tienes que tomar decisiones fuertes en tu vida, eso significa, no sé, tal vez comprarte una casa, tal vez moverte de ciudad, tal vez, no sé, cambiar de trabajo, para seguir el mismo hilo conductor de los ejemplos, por citarte algunos. Son cambios radicales que te marcan tu vida, son riesgos, es tirarte al vacío, es ver pro y contra, y aún tú estableciéndote pro y contra te puedes encontrar cosas nuevas, porque vas a lo desconocido, sin miedo. Y ese ir a lo desconocido, entonces te vuelves a sentir ese sentimiento de adolescente, que cuando fuiste a escoger la carrera, o el técnico medio que ibas a estudiar, para después ejercerlo, y te vas a sentir y dices, ay, yo realmente no estoy capacitado para tomar una decisión tan importante. Amigo, no te sientas mal. La mayoría de las veces, ese ejemplo que te tocó en la vida y que nos toca a todos, no es más que la evidencia de lo que vamos a vivir a lo largo de toda la vida. Cada vez que tengas que tomar decisiones fuertes que marquen pautas en tu estilo de vida, en tu futuro, eso implica que te vas a sentir así, que no estás preparado, que no tienes las condiciones, que no es el momento, que no tienes la información suficiente para saber si tomas el plan A o el plan B. Pero después, cuando te empiezas a revisar y a verlo todo en retrospectiva, tú comienzas a ver que cada conocimiento que ha llegado a tu vida te ha preparado para ese plan que tú escogiste, para esa alternativa que tú escogiste.
que cada cosa que fue aconteciendo en tu vida te fue dando herramientas, recursos, preparación y te estaba dando hasta señales de que a ti te iba bien con eso que te escogiste. Yo te sugiero, amigo, que estás viendo este video, que revises bien los pros y los contras de las alternativas que la vida te está dando para tomar las decisiones. No te sientas mal, no los puedes ver todo. Siempre hay cosas que se van a quedar ciegas para tu futuro hasta que llegue el momento en que lo vas a conocer. Y arriésgate un poco en tomar las decisiones. Y cuando las tomes te darás cuenta que todo lo que has adquirido en tu vida, en conocimiento, es para esa decisión que tomaste. Y que todo te sirve y que estás listo para hacerlo. Y que tú necesitas ir siempre en crecimiento. Son consejos que te doy aquí en este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Que lo hagas, sí, por favor, ayúdame. Que compartas con los amigos para que tomen decisiones y para que se suscriban a este canal, que donde esta cubana siempre está aquí, para compartir contigo acerca de crecimiento personal. ¿Sabes quién soy, verdad? Soy Alija.